El prestigio de la mansión de los Blackwood era tan grande como el temor que inspiraba a todas las agencias de enfermería de la ciudad. Ninguna profesional, por muy experimentada que fuera, lograba durar más de una semana cuidando al patriarca de la familia, el millonario Arthur Blackwood, un hombre cuya fortuna solo era superada por su amargura. Arthur no siempre fue así. Antes de que un accidente lo dejara confinado a una silla de ruedas, era un titán de la industria automotriz. Pero el dolor crónico y la soledad de una casa vacía habían transformado su carácter en una tormenta de insultos y exigencias imposibles que terminaban por quebrar el espíritu de cualquiera que cruzara su puerta. Cuando llegué a la mansión, el mayordomo me miró con una mezcla de lástima y escepticismo mientras sostenía mi pequeño maletín de enfermera humilde. Es la número 12 este mes. Señorita Clara, le sugiero que no deshaga su maleta del todo. El señor Arthur tiene un talento especial para hacer que la gente se rinda antes del martes. No me dejé intimidar por sus palabras, pues venía de una familia donde el trabajo duro y la paciencia eran nuestra única herencia real y duradera. Entré en la habitación de Arthur y lo encontré rodeado de sombras, con las cortinas cerradas y el olor a medicina mezclado con el rancio aroma del aislamiento voluntario y el orgullo herido. «Lárgate. No necesito otra niñera con uniforme blanco que me diga cuándo tengo que tomar mis estúpidas pastillas para el dolor», gritó Arthur sin siquiera mirarme. Su voz era como un trueno en la habitación silenciosa, pero yo simplemente caminé hacia la ventana y abrí las cortinas, dejando que la luz del sol inundara el espacio polvoriento. El millonario se cubrió los ojos, maldiciendo mi audacia, pero yo no retrocedí ni un milímetro, manteniendo una calma que parecía irritarlo más que cualquier grito. «Señor Blackwood, no soy su niñera, soy su enfermera, y si va a insultarme, al menos hágalo mirándome a los ojos, como el hombre de negocios que dice ser», respondí con firmeza. Ese fue el primer momento en que Arthur se quedó callado, sorprendido por una respuesta que no contenía miedo ni sumisión servil ante su inmensa fortuna material. Durante los primeros 3 días, me lanzó platos. Ignoró mis preguntas y trató de humillar mi origen humilde, comparándolo con los lujos que lo rodeaban en cada rincón de la mansión. Sin embargo, yo noté algo que las otras enfermeras habían pasado por alto en su afán de seguir los protocolos médicos de manera estricta y fría. Arthur no odiaba a las enfermeras, odiaba la lástima que veía reflejada en sus ojos y la forma en que lo trataban como a un objeto roto que debía ser reparado. El 4.º día, decidí que era hora de romper las reglas de la agencia, para intentar llegar al hombre que se escondía detrás de la máscara de monstruo. En lugar de traerle la dieta insípida del hospital, fui a la cocina y preparé una receta de sopa de cebolla que mi abuela solía hacer en las noches frías. Entré en su cuarto y dejé la bandeja sobre la mesa, pero esta vez no había jeringuillas ni termómetros, solo el aroma reconfortante de la cocina casera. «Esto no está en el plan de alimentación, Clara. ¿Estás intentando matarme con grasa y carbohidratos prohibidos por mis médicos de élite?», preguntó él, con una pizca de curiosidad inusual. «Estoy intentando que recuerde lo que es disfrutar de algo, Arthur. La medicina cura el cuerpo, pero esta sopa cura el cansancio de estar vivo», le dije. Él probó una cucharada, luego otra, y por primera vez en años, vi cómo sus hombros se relajaban y su mirada se suavizaba bajo la luz cálida de la tarde. A partir de esa noche, nuestra relación cambió de una guerra de voluntades a una tregua basada en pequeñas transgresiones de las reglas impuestas por la agencia. Empecé a sacarlo al jardín, no para hacer ejercicio, sino para que sintiera el viento en la cara y escuchara el sonido de los pájaros en los árboles. Rompí la regla del silencio profesional y le conté sobre mi vida, sobre mis luchas para pagar mis estudios y sobre los sueños que tenía para mi futuro. Arthur escuchaba con una atención que nunca le había dado a sus socios comerciales, dándose cuenta de que mi humildad no era una debilidad, sino mi fortaleza espiritual. Un día, sus hijos vinieron a visitarlo, pero solo lo hicieron para hablar de la herencia y de cómo gestionar las empresas cuando él ya no estuviera presente. Vi cómo Arthur se cerraba de nuevo, volviendo a ser el hombre frío y distante que todos conocían, mientras sus hijos lo trataban como a un trámite bancario molesto. Cuando se fueron, Arthur estaba destrozado,
aunque intentaba ocultarlo bajo una capa de sarcasmo sobre la codicia humana y la falta de amor real de su familia. Solo me quieren por mis millones, Clarence, soy un cajero automático con una enfermedad degenerativa para ellos. Murmuró con una tristeza que me rompió el corazón de enfermera. Rompí la regla de no involucrarme emocionalmente y le tomé la mano, asegurándole que para mí no era un millonario, sino una persona que merecía respeto y afecto. Usted tiene mucho que dar todavía, Arthur. El dinero no define su valor. Lo que define su valor es lo que decida hacer con el tiempo que le queda. Arthur decidió que era hora de usar su fortuna para algo más que acumular intereses en cuentas bancarias suizas y comprar propiedades vacías en todo el mundo. Me pidió que lo ayudara a buscar proyectos sociales en mi barrio humilde, queriendo invertir en la educación de jóvenes que no tenían las oportunidades que él mismo desperdició. La agencia de enfermería se enteró de mis métodos poco convencionales y me llamó a una reunión para amonestarme por saltarme la dieta y el protocolo de seguridad. Me amenazaron con quitarme la licencia por haberle dado comida no autorizada y por llevarlo al jardín sin él. Equipo de monitoreo constante de oxígeno y pulso. La señorita Clara ha hecho más por mi salud en 2 semanas que todos sus médicos en 5 años, dijo Arthur, apareciendo de repente en su silla de ruedas. Había pedido a su chofer que lo llevara a la agencia para defenderme, usando su poder e influencia para proteger a la única persona que lo trató como a un ser humano. Los directivos de la agencia se quedaron mudos, sin saber cómo reaccionar ante el hombre más rico de la ciudad, defendiendo a una enfermera de bajo rango. Arthur no solo impidió que me sancionaran, sino que compró la agencia entera ese mismo día para cambiar las políticas de cuidado y hacerlas más humanas y cálidas. A partir de ahora, Clara será la supervisora de formación. Necesitamos enfermeras que sepan que un abrazo y una sopa valen más que un gráfico de presión arterial, sentenció. Mi vida cambió en un segundo, pasando de ser una humilde trabajadora bajo amenaza a ser la líder de un cambio real en el sistema de salud local. Arthur empezó a mejorar físicamente de manera sorprendente, no por un milagro médico, sino porque su voluntad de vivir había regresado con una fuerza renovada y alegre. Sus hijos, al ver que ya no podían manipularlo, intentaron declararlo incapacitado mentalmente, alegando que su relación conmigo era producto de una supuesta demencia senil o una manipulación afectiva. Se enfrentó a ellos en un tribunal, con una claridad mental y una elocuencia que dejaron en ridículo a los abogados más caros que sus hijos habían contratado. No estoy loco por querer ayudar a los demás. Estaba loco cuando pensaba que el dinero era lo único que importaba en este mundo lleno de necesidades, declaró, ganó el caso y decidió desheredar a sus hijos, dejándolo justo para que vivieran, pero destinando la mayor parte de su fortuna a una fundación de salud. Me nombró directora de la fundación, confiando en mi integridad para asegurar que el dinero llegara a quienes realmente lo necesitaban, sin intermediarios corruptos o gastos innecesarios. Pasamos los siguientes años trabajando codo con codo, transformando la vida de miles de familias en los barrios más necesitados y olvidados de la gran ciudad. Arthur ya no era el millonario odiado, sino el abuelo querido por los niños de los comedores sociales que él mismo financiaba y visitaba cada semana con alegría. Él me enseñó sobre finanzas y estrategia, mientras que yo le enseñé sobre empatía y sobre la belleza de las cosas sencillas que el dinero no puede comprar. Éramos un equipo improbable. La enfermera humilde y el millonario redimido, unidos por el deseo común de dejar un mundo mejor antes de que nuestro tiempo se agotara. Arthur murió 3 años después, de manera tranquila en su cama, rodeado de las flores de su jardín y con una expresión de paz absoluta en su rostro cansado. En su testamento, dejó una carta personal para mí, agradeciéndome por haber roto las reglas y por haber tenido el valor de desafiar su propia oscuridad interna. Clara, me devolviste la vida cuando yo solo esperaba la muerte. Usa este último regalo para terminar tus estudios y para seguir rompiendo reglas injustas siempre, decía. Me dejó una propiedad y los fondos necesarios
para que nunca más tuviera que preocuparme por el dinero, permitiéndome dedicarme por completo a mi verdadera vocación médica. Sus hijos intentaron impugnar el testamento nuevamente, pero Arthur había dejado todo tan bien atado legalmente que no tuvieron ninguna posibilidad de éxito en los tribunales. Ellos nunca entendieron que el secreto de mi relación con su padre no era el dinero, sino la capacidad de verlo cuando él se sentía totalmente invisible. Hoy, la Fundación Blackwood es un referente mundial en cuidados paliativos y salud comunitaria, llevando el legado de Arthur a rincones que él nunca imaginó visitar. He terminado mi doctorado y superviso a cientos de enfermeras, enseñándoles que la técnica es importante, pero que la humanidad es lo que realmente marca la diferencia en un paciente. A menudo vuelvo a la mansión, que ahora es un centro de formación, y me siento en el jardín donde Arthur y yo solíamos hablar durante horas. Siento su presencia en el susurro de las hojas, y recuerdo con cariño el día en que decidí que la sopa de cebolla era más importante que el protocolo. La historia de Arthur se hizo famosa, inspirando a otros millonarios a mirar más allá de sus imperios y a conectar con la realidad de las personas que los rodean. Muchos descubrieron que la verdadera felicidad no está en el poder, sino en la capacidad de aliviar el sufrimiento ajeno y de encontrar propósito en el servicio desinteresado. Aprendí que las reglas están para protegernos, pero que a veces se convierten en muros que nos impiden conectar de corazón a corazón con los demás. No tengas miedo de ser diferente y de actuar con compasión, incluso cuando el mundo te diga que debes ser fría y seguir un guión establecido por la burocracia. Si alguna vez te encuentras con una persona difícil, no la juzgues de inmediato por su comportamiento externo. Intenta descubrir qué dolor se esconde detrás de sus gritos. Muchas veces, la arrogancia es solo un escudo para proteger un corazón herido que solo necesita ser escuchado y validado por alguien que no tenga intereses ocultos. Mi vida como enfermera humilde me dio las herramientas para manejar la fortuna de Arthur con responsabilidad y con una visión clara de las necesidades reales de la gente. Nunca olvidé mis orígenes, y eso es lo que me permitió mantener los pies en la tierra mientras navegaba por el mundo de la alta sociedad y los negocios. Arthur solía decir que yo fui su mejor inversión, no porque le generara dinero, sino porque le devolví la capacidad de amar y de sentirse amado incondicionalmente. Ese es el mayor éxito que cualquier ser humano puede alcanzar, sin importar cuántos ceros tenga su cuenta bancaria al final del mes o del año. El mayordomo de la mansión, que al principio dudaba de mí, terminó siendo mi mano derecha en la fundación, ayudándome a gestionar el legado de Arthur con lealtad. Él también cambió, dejando atrás su rigidez para convertirse en un hombre amable que recibe a todos los visitantes con una sonrisa genuina y una palabra de aliento. Las enfermeras que ahora formamos pasan por un proceso de selección donde evaluamos su empatía tanto como sus conocimientos técnicos de medicina y primeros auxilios básicos. Queremos que cada paciente se sienta como Arthur se sintió en sus últimos años, han valorado, respetado y cuidado por alguien que realmente se preocupa por su bienestar integral y emocional. El mundo de la salud ha cambiado en nuestra ciudad gracias a que una joven enfermera se atrevió a abrir unas cortinas y a cocinar una sopa casera. A veces, las revoluciones más grandes comienzan con los gestos más pequeños de bondad y con la valentía de desafiar lo que todos consideran como la norma inamovible. Sigo usando mi uniforme de enfermera con orgullo, recordándome cada día que mi misión es servir y que cada persona que cruza mi camino tiene una lección para enseñarme. Arthur me enseñó que la redención es posible para cualquiera que esté dispuesto a abrir su corazón y a reconocer sus errores con humildad y con deseo de cambio. Sus hijos terminaron gastando lo poco que les quedó en pleitos inútiles y en una vida de excesos que nunca los llenó de verdadera satisfacción personal o alegría. A veces los veo en las noticias y no siento rabia, solo una profunda tristeza por lo que podrían haber sido si hubieran escuchado a su padre a tiempo. La mansión Blackwood es ahora un símbolo de esperanza, un lugar donde la riqueza se transforma en salud y donde los sueños de los humildes encuentran el apoyo necesario. Arthur estaría orgulloso de ver cómo su nombre ya no se asocia con el miedo, sino con la generosidad y con el cambio social positivo y duradero. Mi propia familia ahora vive con comodidad, pero mis hermanos siguen trabajando duro,
inspirados por el ejemplo de Arthur y por la fe que él depositó en nosotros. La humildad sigue siendo nuestro valor principal, guiándonos en cada decisión que tomamos y en cada proyecto que emprendemos juntos como familia unida por el amor y respeto. Gracias a Arthur, entendí que el destino nos pone en lugares estratégicos para que podamos ser la luz de alguien que camina en la más absoluta oscuridad y soledad. No desperdicies tu oportunidad de marcar la diferencia, por muy pequeña que parezca tu acción en ese momento determinado de la vida de otra persona necesitada. Cada vez que veo a una nueva enfermera entrar en la fundación, le cuento la historia de la sopa de cebolla y de cómo romper las reglas salvó a un hombre. Les recuerdo que su mayor herramienta no es el estetoscopio, sino su capacidad de ver más allá de la enfermedad y de conectar con la humanidad del paciente. La vida es un regalo precioso que debemos usar para construir puentes y no muros entre nosotros, sin importar nuestras diferencias sociales, económicas o culturales de origen. Arthur y yo fuimos la prueba de que el amor y el respeto pueden derribar cualquier barrera y transformar la realidad más amarga en algo dulce y lleno de propósito. Sigo estudiando y aprendiendo cada día, porque sé que el conocimiento es la mejor forma de honrar el apoyo que Arthur me brindó cuando nadie más creía en mí. Mi compromiso con la salud es inquebrantable, y mi dedicación a los más vulnerables es la brújula que guía cada uno de mis pasos en este mundo complejo. Espero que este relato te inspire a mirar a los demás con más compasión y a no rendirte ante las personas difíciles que encuentres en tu propio camino personal. Todos tenemos una historia, todos tenemos dolores ocultos, y todos merecemos una oportunidad de ser vistos y amados por lo que realmente somos en nuestra esencia más profunda. Gracias por acompañarme en este viaje a través de los recuerdos de mi tiempo con Arthur Blackwood, el millonario que aprendió a ser un hombre de verdad. Que su historia te recuerde que nunca es tarde para cambiar y que la verdadera fortuna se mide en los corazones que has logrado tocar y sanar. Suscríbete para más historias de superación, justicia y lecciones de vida que te ayudarán a ver el mundo con más esperanza y con una luz renovada hoy. Comparte este mensaje si crees que la humanidad es la medicina más poderosa del mundo y deja tu comentario sobre lo que harías tú en el lugar de Clara.